Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Y además, este congreso se está produciendo en un momento crucial, con el foco puesto en la política cero COVID y también en la nueva ofensiva de Estados Unidos en esa guerra tecnológica que están manteniendo a pulso las dos mayores potencias económicas mundiales. En este entorno saludamos a Juan Vázquez Rojo, es investigador y profesor en Economía Internacional en la Universidad Camilo José Cela. Juan, muy buenas. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, Juan, estamos viendo cómo Estados Unidos ataca de nuevo, podríamos decirlo con estos términos, con esa parálisis del flujo de chips avanzados y equipos de fabricación hacia China. Hay que tener en cuenta algo muy importante y que además tú también destacabas en un hilo en Twitter, que es que los chips avanzados son cruciales, son determinantes para las economías y también para una cuestión que a veces olvidamos en el ámbito de la defensa, para los ejércitos actuales. ¿Qué supone este movimiento por parte de Estados Unidos para China? ¿Cuál es la magnitud de este movimiento? Porque vamos a intentar entender cuál es el papel que juegan ambas potencias en esta era tecnológica, en la industria de chips y también la importancia de este movimiento por parte de Estados Unidos. Bueno, pues probablemente ese es el movimiento más grande que ha hecho Estados Unidos con el objetivo de bloquear el ascenso tecnológico de China, ¿no? Uno de los objetivos de China es convertirse en una superpotencia tecnológica, en ganar autonomía y en, sobre todo, buscar el liderazgo en las tecnologías del futuro, en inteligencia artificial, en 5G, en computación cuántica, etcétera, etcétera. Y uno de los objetivos de Estados Unidos precisamente es frenar ese avance, ¿no? El problema es que el punto débil de China, que sí que puede competir en muchos de estos sectores, son los semiconductores, porque como comentaba, los semiconductores son fundamentales para prácticamente cualquier tecnología que utilizamos hoy en día y en concreto los más avanzados son fundamentales para desarrollar, digamos, esas tecnologías del futuro, esas tecnologías que están llamadas a formar la cuarta revolución industrial. Y precisamente, sabiendo esto, Estados Unidos ataca en el punto débil de China, que son los chips más avanzados, ¿no? El objetivo al final de Estados Unidos con esta nueva ley, con este control de exportaciones, es que China no pueda acceder a los chips más avanzados de dos formas. Primero, que directamente ninguna empresa estadounidense pueda exportar tecnología relacionada con los chips más avanzados a China. Esto implica pues, directamente chips más avanzados, implica software, implica maquinaria, implica equipo. Y después también que empresas, aunque no sean estadounidenses, pero que sí utilicen tecnología estadounidense, no puedan exportar pues lo mismo, ningún tipo digamos, de equipo, maquinaria, chips a China. Y esto lo que hace es que bloquea precisamente el acceso a los chips más avanzados por parte de China y lo que hace es frenar y bloquear esa industria, ¿no? En general, porque al final, como decimos, los chips son fundamentales prácticamente en cualquier componente electrónico y más, sobre todo, en los más avanzados. Por ejemplo, en esta ley se hacía especial énfasis en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, porque para desarrollar, digamos, los últimos avances en inteligencia artificial se necesitan chips a los que China no tiene acceso si no es importándolos. Importante tener en cuenta, por tanto, la magnitud de este movimiento. Como nos decías, al final se traduce en que China no pueda acceder a estos chips más avanzados, que por tanto no pueda desarrollarse tecnológicamente y por tanto tampoco pueda evolucionar su economía. Ataca a China, por tanto, donde más puede dolerle en un momento en el que Pekín quiere definir esas reglas tecnológicas internacionales. Además, en un momento en el que el timing no ha acompañado para nada, porque todo esto ha coincidido en esa previa a la celebración del Congreso Nacional del Partido Comunista Chino. No sabemos hasta qué punto Pekín se está tomando esto también como un ataque que va más allá de lo tecnológico o de lo económico, sino también como un ataque puramente político, es decir, a dañar al Partido Comunista en estos momentos en los que además pues está redirigiendo o formando una mayor cohesión de hacia dónde va a dirigir esas líneas generales en los próximos años. ¿Cuáles son las principales ambiciones tecnológicas de China? ¿Este movimiento por parte de Estados Unidos las está frenando por completo?
Sí, no por completo, pero sí que está afectando mucho. Realmente lo que está buscando China es cambiar su modelo productivo, que históricamente estaba muy vinculado a la exportación de bajo valor añadido y a la inversión en infraestructuras y la construcción, hacia uno en el que pues, pueda desarrollar sobre todo una industria de más valor añadido vinculada, como decía, a la cuarta revolución industrial. Y para ello China está haciendo grandes esfuerzos, muchos de ellos dirigidos por parte del Estado, con una política industrial muy clara, con planes muy conocidos como el Made in China 2025, el Standards 2035 también, que son planes que pues, están enfocados a eso, a ganar sobre todo autonomía en la producción de tecnología propia, porque en última instancia, como decíamos, China depende mucho de la tecnología exterior y sobre todo también en exportar su propia tecnología, ¿no? En, digamos que liderar, como decimos, el diseño y la fabricación de esas tecnologías del futuro, ¿no? La inteligencia artificial, 5G, computación cuántica, etcétera, ¿no? Que, digamos, no solo China sea autónoma, sino que el resto del mundo utilice tecnología china, porque eso va a ser fundamental en ese cambio de modelo productivo, ¿no? Claro, si justo el punto débil de China son los semiconductores, que son, digamos, una pieza clave en cualquier tipo de tecnología actual y tecnología del futuro, el bloqueo del acceso a los chips más avanzados lo que hace es retrasar ese avance de China, ¿no? Y que afecta en varios ámbitos. Primero, en las ambiciones de China de convertirse en una superpotencia tecnológica, de tener un impacto muy fuerte a nivel mundial, incluso de pelear la hegemonía mundial de tú a tú con Estados Unidos, y también en sostener el crecimiento de China en el futuro, ¿no? En ese giro, en ese cambio que quiere dar el gobierno chino de un modelo que está, digamos, tocando ya sus límites, que, como decía, estaba vinculado a la exportación de bajo valor añadido y a la inversión en infraestructura, construcción, etcétera, a uno que pues dependa más del alto valor añadido y que bueno, permita, digamos, asentarse en las tecnologías del futuro, ¿no? Eso al final está siendo frenado, ¿no? Por lo menos a corto plazo va a ser más lento ese avance, ¿no? Veremos ahora cuáles son las represalias del gobierno chino. Obviamente, esto va a estar totalmente presente en el Congreso y al final lo que va a buscar China es acelerar ese proceso de buscar una mayor autonomía tecnológica precisamente para evitar estos impactos que vengan desde Estados Unidos y también de los aliados de Estados Unidos. Tener en cuenta otro jugador importante como es Taiwán. Conocemos ampliamente la experiencia del país en la producción de semiconductores. Es más, una compañía como Taiwan Semiconductors es de las que normalmente seguimos muy de cerca también para tomar el pulso de cuál es la situación del sector en su conjunto. ¿Hasta qué punto las ambiciones de China sobre Taiwán podrían verse aceleradas en medio de esta mayor tensión entre Estados Unidos y China? Ahora, esto es un punto crucial, al fin y al cabo, ¿no? Sobre todo el punto fuerte de Taiwán en este sentido es que tiene, como decías, a TSMC, que es el mayor fabricante de semiconductores del mundo y sobre todo que es el que tiene la mayor capacidad de fabricar los más avanzados, ¿no? Sin embargo, TSMC, como muchas otras empresas, dependen de tecnología estadounidense, de forma directa o indirecta. Al final, Estados Unidos, digamos que tiene el 50% del mercado de los semiconductores y la mayor parte de esa proporción de mercado tiene que ver con el diseño, ¿no? de semiconductores y de equipo y maquinaria, ¿no? En cambio, la parte de Taiwán está más enfocada a la fabricación, ¿no? Es digamos, el que mayor capacidad tiene en este sentido. Claro, China está fuera, digamos, en este sentido, de la fabricación y del diseño, y por lo tanto al final depende de enemigos como son Taiwán y como es Estados Unidos en la industria de los chips, ¿no? Entonces sí que es verdad que en este sentido pues la vinculación con Taiwán es clave. Ahora bien, probablemente, ¿no? Si pensamos en un escenario en el que China quiera acelerar, pues por ejemplo, algún tipo de anexión de Taiwán, sería complicado ver cómo podría funcionar la cadena de suministro de los chips, porque al final, en una supuesta guerra, ¿no? En la que esté involucrada Taiwán, probablemente el flujo de semiconductores o el funcionamiento normal de TSMC estaría bloqueado y eso al final lo que pondría es patas arriba toda la industria de los chips a nivel mundial. Y ya sabemos, por lo que ha pasado en el COVID, qué implica esto, ¿no? Que habría un bloqueo prácticamente en toda la economía mundial, ¿no? Esto, al final, también iría en contra de la economía china, ¿no? Entonces, es un movimiento, sería un movimiento muy delicado, ¿no? Entonces, es difícil ver que pueda haber una ofensiva de este tipo, ¿no? Una última cuestión, Juan. ¿Podría China contraatacar de alguna forma, es decir, iniciar algún ojo por ojo que pueda afectar de lleno a Estados Unidos y sobre todo a sus empresas, ¿no? Nos decías, Taiwán es líder en fabricación, pero Estados Unidos está a la vanguardia del diseño de chips. ¿Puede China hacerle daño a Estados Unidos de alguna forma?
China lo tiene difícil, ¿no? Porque al final no es solo Estados Unidos, sino todo el bloque de aliados de Estados Unidos, entre ellos, por ejemplo, Taiwán, ¿no? Entonces, es verdad que un ataque directo hacia Estados Unidos es complicado, pero sí que puede, pues a lo mejor tener más fuerza en un ataque a otros países clave en la industria de los semiconductores, como son Japón, Corea, o el caso de Taiwán, pues por ejemplo, ralentizando algún tipo de licencia con las empresas de estos países o haciendo algún tipo de bloqueo parcial, etcétera. Y después hay otro punto que es muy importante y es que China tiene es el mayor productor de tierras raras del mundo y las tierras raras son fundamentales como input para la fabricación de semiconductores y en ese sentido sí que también Estados Unidos depende de China, ¿no? de comprar esas materias primas para la industria de los semiconductores. Y ahí tendría China la oportunidad de bloquear también a Estados Unidos. Lo que pasa es que es difícil también pensar que China atacaría por ahí porque en última instancia se estaría haciendo daño a sí misma porque, como decimos, al final necesita buscar de alguna manera el desarrollo, ¿no? El acceso a los semiconductores. Y esta nueva ley bloquea los semiconductores más avanzados, no los semiconductores digamos, de generaciones anteriores, ¿no? Y probablemente el bloquear el acceso a tierras raras, pues bloquearía toda la industria en conjunto y es algo que no interesa a China, ¿no? Digamos que China se encuentra en una posición muy delicada y es probable que reaccione, porque al final esto hace mucho daño a China y no creo que se quede parada. Sobre todo lo que vamos a ver es una reacción más a nivel interno en potenciar todavía más las industrias de semiconductores del país para poder ser independiente lo antes posible, aunque eso es muy complicado, ¿no? En el corto plazo. Pues nos quedamos con esas claves. Muchísimas gracias, Juan Vázquez Rojo, investigador, profesor en Economía Internacional en la Universidad Camilo José Cela. Un placer. Muchas gracias a vosotros, un placer estar aquí.